La temporada de los Detroit Pistons ha finalizado. Lo ha hecho en un séptimo partido donde el conjunto dirigido por Jimmy Bickerstaff no ha tenido respuesta ante la tormenta ofensiva que han sido los Cleveland Cavaliers. Unos Cavs que le dieron la vuelta a un 2-0 y después de que los locales forzasen el séptimo encuentro, consiguieron batirles en un partido que cayó del lado de los de Ohio. Y hoy, como siempre, aquí en Gigantes del Básquet vamos a analizar todo lo ocurrido y sobre todo cuál es el panorama, cuál es el futuro y los pasos a seguir por los Detroit Pistons de cara a la próxima temporada y con el foco en el mercado. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión, con la nota que le pones a la temporada de estos Detroit Pistons. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a nuestro canal, a Gigantes del Básquet, para seguir con nuestra serie de los equipos eliminados de la pelea por los playoffs. Ya tan solo quedan 4 conjuntos en pie: Cleveland Cavaliers, New York Knicks, San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. 4 equipos de los cuales solamente uno se alzará como campeón y a la lista que podemos eliminar ya a los Detroit Pistons, primeros de la conferencia este, consiguiendo 60 victorias, pero que no pudieron alcanzar el triunfo en un Game 7 bastante descafeinado, no nos engañemos. Un partido donde los locales, donde los Pistons lo intentaron en el arranque del duelo, pero les fue imposible porque Donovan Mitchell, James Harden, Sam Merrill, Evan Mobley y Jarrett Allen tuvieron una actuación sobresaliente que fue suficiente como para que, más o menos al descanso, quedasen ya prácticamente eliminados. Y como siempre vamos a hacer un resumen de la temporada, por qué han sido eliminados, la situación salarial de mercado, de jugadores, etcétera, 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 y sobre todo mi plan. Cuáles son las opciones que tienen de cara a la próxima campaña para mejorar, para seguir progresando y añadiendo diferentes armas a una plantilla que ha sido sorprendente el rendimiento que ha tenido a lo largo de esta temporada. Vamos a hablar brevemente de lo que ha sido su campaña, y es que han sido el mejor equipo de la conferencia este, sin ningún tipo de duda. Han funcionado como un auténtico reloj, con una plantilla, yo creo que en mi opinión, mucho peor en términos de nombres, en términos de recursos, de profundidad, etc. Mucho peor que la del curso pasado, que los de la 24-25, los Pistons consiguieron 60 victorias. Consiguieron liderar la conferencia este por primera vez desde el año 2006, si no me falla la memoria, y se han venido abajo. Bueno, tampoco es que creo que sea justo hablar de que se han venido abajo, sino que en un mano a mano, en un cara o cruz, pues les ha salido el anverso y no han sido capaces de avanzar a las finales de conferencia, que hubiese sido, en mi opinión, ya un techo bastante alto para una plantilla tan joven, tan limitada y que ha llegado con el agua al cuello al momento final de la postemporada. Y todas sus deficiencias, todos sus puntos flacos han quedado en evidencia durante esta postemporada. Ocurrió ante los Orlando Magic, un Cade Cunningham sobresaliente y un Ausar Thompson impresionante fueron los impulsores de una remontada 3-1 en contra ante Orlando Magic, pero ahora contra los Cleveland Cavaliers todo ese impulso, toda esa gasolina que habían demostrado tener durante la primera ronda, o al menos en el cierre de la primera ronda, concluyó después del segundo partido. Y es que, y ahí sí llegamos a por qué han sido eliminados los Detroit Pistons, pues bueno, los de Michigan empezaron 2-0 esta eliminatoria, consiguieron darle la vuelta al 3-1 ante Orlando Magic, pero una vez que llegó la serie a Cleveland, cambió por completo la eliminatoria. Los de Ohio ganaron 3 partidos seguidos, incluyendo uno como visitantes. Por primera vez en los actuales playoffs ganaron ese quinto partido cuando todo apuntaba a que iban a vencer los Detroit Pistons. Llegaron a tener una renta de, creo que fueron más 17 o más 19 al segundo cuarto. Iban 8 arriba, falta de 4 minutos para acabar el último asalto en el quinto partido y consiguieron tomar ventaja los Cleveland Cavaliers 3-2. Posteriormente, en el sexto, ganan los Detroit Pistons en una fenomenal actuación colectiva y un grandísimo rendimiento, especialmente atrás, incluso a pesar de que Ausar Thompson tuvo múltiples
problemas de faltas, acabó expulsado y enfrentado con uno de los colegiados, pero bueno, pues en este séptimo encuentro no han conseguido estar al nivel necesario como para poder pelear por la victoria. Así que aquí concluye su temporada, una temporada donde hemos visto la mejor versión de Cade Cunningham, donde hemos visto también la mejor versión de Jalen Duren, cosa que no ha ocurrido durante los playoffs, ha pasado de promediar casi 20 puntos y 10 rebotes a quedarse en 10 puntos justitos, 8 puntos y la sensación de que se le han hecho grandes. Los playoffs se le han hecho grandes el rol que había desempeñado durante toda esta temporada regular y que Duncan Robinson con sus problemas de espalda, Tobias Harris que ha ido de más a menos conforme han ido avanzando los playoffs y sobre todo la ausencia de Kevin Huerter como revulsivo desde la segunda unidad para el triple, pues ha sido imposible que los Pistons llegasen a finales de conferencia. Han tenido muchas lagunas, las mismas que vimos ante los Orlando Magic en la primera ronda, mucha inconsistencia, mucha dependencia de Cade Cunningham en los momentos importantes y todo ello les ha abocado a la eliminación. Y como punto positivo quiero hablar de que Danny Jenkins y Caris LeVert han ido de menos a más conforme han ido avanzando los playoffs. Danny Jenkins era injugable en los primeros partidos de la eliminatoria ante Orlando Magic, ha acabado siendo titular también por la lesión evidentemente de Duncan Robinson, por los problemas físicos que arrastraba el tirador, y Caris LeVert es un jugador muy inconsistente, es un jugador muy regular, pero que empezó promediando, creo que era 1,5 o 2,5 puntos por partido ante los Orlando Magic y ha acabado siendo un jugador pues bueno, que ha aportado desde la segunda unidad, a pesar de ser, insisto, muy inconsistente. De Jalen Duren quiero hablar más adelante y para cerrar ya este bloque quiero seguir incidiendo en la importancia de los dos jugadores más importantes de la rotación de los Pistons en estos playoffs. Uno, Cade Cunningham, que ha firmado una actuación en esta postemporada espectacular con más de 30 puntos de media en la mayor parte de los partidos, fue crucial en la resolución ante los Orlando Magic, también en ese sexto duelo de esta eliminatoria ante los Cavs, ha sido el motor del equipo, ha dado un enorme paso adelante desde el tiro en suspensión, tanto en tiros de 2 como en triples, y Ausar Thompson, a pesar de que los números de las estadísticas tradicionales no vengan a decir que estamos ante un jugador de unos promedios increíbles, solamente basta con ver los partidos para darte cuenta de la importancia, de la trascendencia que ha tenido Ausar Thompson desde el punto de vista defensivo y también como impulsor y acelerador del ataque. Vámonos a lo que puede ocurrir en el mercado, porque ahora se abre un nuevo capítulo para los Detroit Pistons, una temporada que ha sido soberbia, de sobresaliente, pero que ahora inicia un tramo bastante incierto y donde se abren múltiples caminos y innumerables preguntas. Empezamos hablando de los agentes libres, de los jugadores que terminan contrato y que probablemente acaben en otro destino. Tienen a Jalen Duren, que vamos a hablar bastante de él hoy en este vídeo, que va a ser agente libre restringido al haber terminado o estar a punto de terminar su vínculo en escala rookie, y la verdad es que ha sido un jugador que igual se ha dejado 80 o 90 millones de dólares durante estos playoffs porque su rendimiento se ha desplomado por completo tras concluir una fase regular, insisto, impecable. El pívot, que para que nos hagamos una idea, es más joven que Chet Holmgren, para que pongamos un poquito en contexto la exigencia que le demandamos a los jugadores de los cuales hablamos día tras día, va a ser, yo creo que All Defense o incluso All NBA, dadas las limitaciones y todos los jugadores que se han caído de la elegibilidad. Va a ser elegible para un 30% de límite salarial, una extensión del 30% que no se la van a dar, como tampoco creo que le vayan a dar un máximo, un 25%. Si se lo dan, tampoco es el fin del mundo, no nos tiremos de los pelos, porque un 25% de límite salarial no es tanto como podía ocurrir hace unos cuantos años. Insisto, si fuese tengo los números para que nos hagamos una idea. Si fuese un máximo del 30% serían 5 años, 287 millones de dólares, que no creo que se lo den. Si fuese un máximo del 25%, rondaría los, creo que 250 millones. Yo, si fuese Tryon Landon, lo que le daría ahora mismo a Jalen Duren sería una extensión muy parecida a lo que recibió Alperen Sengun en su momento. ¿Qué se traduce? Firmando como agente libre restringido, no una extensión en escala rookie, una extensión de rookie designada, 155,2 millones de dólares repartidos en 4 temporadas, sin opciones de equipo, sin opciones de jugador. Estos son 38,8 millones de media de salario, con aumentos del 8% de manera anual. Insisto, es un acuerdo bastante parecido
al de Alperen Sengun en su momento. Es un 21% de límite salarial, no es tanto dinero y es muy importante para las franquicias poder retener a sus interiores, porque son extremadamente caros y es muy difícil conseguir un jugador joven, un jugador que tiene impacto ofensivo a pesar de que no lo hayamos visto en estos playoffs, y sobre todo también en defensa, que sigue siendo inconsistente, pero tiene un enorme potencial. Por otro lado, otro jugador que acaba contrato es Tobias Harris. Yo creo que deberían retenerle, es muy importante para la rotación. Sin él no se meten en las semifinales de conferencia porque la actuación que tuvo ante los Orlando Magic fue fantástica. Yo intentaría renovarle en un acuerdo de 3 temporadas por un 15% del límite salarial, siendo el tercer año opción de jugador. Esto sería 80 millones dividido en 3 temporadas a una media de 24,7 millones. No es tanta pasta, antes de que lo pongáis en comentarios. 80 millones de dólares en la NBA actual no es tanto dinero. Para que os hagáis una idea, la excepción de nivel medio son 15. Y aquí estaríamos dándole a Tobias Harris 24,7 millones, que insisto, es bastante poco dinero y ayudaría mucho a la construcción del equipo a futuro de los Detroit Pistons. Luego, Kevin Huerter acaba contrato, dado sus problemas físicos, dado su encaje tras el trade deadline, yo le daría salida, salvo que quiera renovar por el mínimo o incluso por la excepción bianual de unos 5 millones más o menos, para que nos hagamos una idea. Y a Javonte Green yo le diría también adiós, y Wendell Moore, pues francamente también le diría adiós. En términos salariales, en términos de dinero, van a tener ahora mismo los Detroit Pistons 136,4 millones de dólares garantizados. A pesar de este dinero, de que el límite salarial está en 165 millones, no van a tener espacio salarial por estar debajo del límite, ya que tienen 98 millones de dólares en cap holds, que esto se debe, pues bueno, a la retención de los agentes libres que van a tener entre Jalen Duren, entre Tobias Harris, entre Kevin Huerter, pues ya prácticamente suman 80 millones de dólares en cap holds, que esto es lo que persuade es una regla pensada para persuadir a los equipos de gastar todo su espacio salarial y olvidarse de sus propios agentes libres. Podrían rechazar los cap holds de estos jugadores, pero la realidad es que no tiene sentido. Lo más normal es que renueven tanto a Tobias como a Jalen Duren, y con el espacio que les quede, o rechacen la opción de Kevin Huerter si no le renuevan por el mínimo, o bien busquen algún tipo de traspaso. Tienen disponibles la MLE, la excepción de nivel medio, por 15 millones, y la excepción bianual, que la pueden usar este año o la pueden usar el año que viene, de 5,2 millones de dólares. Top 3 de salarios más grandes en los Detroit Pistons. Kate Cunningham, que cobrará 50,1 millones, Duncan Robinson, 15,9 millones, que es salario parcialmente garantizado, que van a garantizar, y por último Isaiah Stewart por 15 millones de dólares. Tienen una situación salarial muy propicia, pero tienen que hacer las cosas bien los Detroit Pistons. Extensiones a futuro. Isaiah Stewart es uno de los nombres que es elegible para una extensión. Yo personalmente esperaría, sobre todo porque es uno de mis candidatos a salir traspasado en los próximos meses. Ausar Thompson es un melón por abrir. No sé ahora mismo cuáles serían los números donde se movería la extensión de Ausar Thompson, pero tampoco me extrañaría que estuviesen dispuestos a darle un contrato cercano al máximo, porque es un jugador que, a pesar de que nunca te va a promediar 20 puntos, sí que es un tipo de 10 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, 2 tapones, porque es un jugador total. Puede ser, entiéndase la comparativa, el Andre Iguodala de este proyecto, por todo de lo que es capaz de hacer en ataque y en defensa, y porque su impacto no queda reflejado en los números tradicionales, pero sin duda, si los Pistons están aquí es en gran medida gracias a Ausar Thompson. Luego, Marcus Sasser, que también es elegible para una extensión, aguantaría, sobre todo porque es carne de traspaso, y así llegamos al draft. En este draft, los Pistons tienen la elección número 21, que viene procedente de los Minnesota Timberwolves, y yo personalmente buscaría un point guard suplente que le dé un poquito de empaque a la segunda unidad, que ayude a Caris LeVert, que ayude a Dennis Jenkins, y ahí aparecen Bennett Streets o Christian Anderson, que a mí personalmente no me gusta, pero hay muchos scouts y mucha gente que conoce mucho mejor el tema del draft que sí que les convence como un base tirador y de garantías. Por ahí aparece también Cameron Carr, que es otra opción, o bien, si quieren empezar a pensar en el día 2 después de deshacerse de Tobias Harris, buscar un 3-4 con tiro que te ayude a futuro también sería una opción inteligente. Pasamos a lo que deberían hacer, o lo que pueden hacer, mejor dicho,
los Detroit Pistons en este próximo mercado de traspasos, en esta agencia libre, en este draft, en definitiva, durante este próximo verano. El primer paso es renovar tanto a Jalen Duren como a Tobias Harris. Primero, esperaría ver quiénes son los equipos que pueden estar interesados en hacerse con Jalen Duren, ver cuál es el dinero que ponen ellos encima de la mesa, porque van a tener la capacidad de igualar o superar cualquier oferta que reciba el interior, aunque también cabría preguntarse si, en este punto, a la vista de estos playoffs, a los Pistons les podría interesar un sign and trade, es decir, facilitar la salida de Jalen Duren y buscar otro jugador que pudiera ofrecerles un mejor encaje, un mejor rendimiento junto con Cade Cunningham. En mi opinión, deberían quedarse a Jalen Duren, pero también entendería un escenario donde los Pistons decidan romper relaciones o buscar un nuevo escenario, como, para que nos hagamos una idea, pudo ocurrir con Josh Giddey en su momento en Oklahoma City Thunder, donde tras una primera experiencia larga en los playoffs, pues decidiste cambiarlo por Alex Caruso y finalmente te acabaste proclamando campeón y consiguiendo también a un Isaiah Hartenstein en el mercado de agentes libres. Pueden intentar también operar como equipo por debajo del límite salarial, pero eso, insisto, restringiría mucho sus opciones de cara a poder mejorar la plantilla, ya que estarían muy limitados y tendrían que rechazar diferentes derechos, como los de Tobias, Jalen Duren, Kevin Huerter, etcétera, etcétera, etcétera. Ryan Landon, en mi opinión, debe ser bastante creativo y va a tener que tomar decisiones complicadas. Con Ron Holland, por ejemplo, con Caris LeVert, que no es difícil de tomarla, pero sí de ejecutarla, pero precisan, en mi opinión, de un 4 tirador. Tobias Harris me gusta, es un equilibrador, es un 6 durante todas las noches, la mayor parte de las noches, pero ya es un tipo veterano, 33 años rumbo a 34, que es bastante inconsistente en momentos puntuales de la temporada, y necesitan también un segundo manejador y sobre todo fondo de banquillo, que añadan un poquito más de tiro, que añadan un poquito más de presencia ofensiva, que descargue a un Cade Cunningham que ha tenido temporada magnífica, pero que, en mi opinión, ha sido un poco insuficiente. Para que nos hagamos una idea, los Pistons podrían armar unos 24 millones de dólares, podrían juntar en salarios unos 24 millones de dólares para un traspaso, y en estos playoffs yo creo que han dejado bastante claro que necesitan otro anotador. Y en el puesto de 3, aquí aparecen 3-4 Michael Porter Jr., aparece Lauri Markkanen, que me parecería ahora mismo difícil, pero que con los Utah Jazz y con el draft que tienen por delante es un poco difícil predecir qué es lo que puede suceder con los de Salt Lake City, al igual que los Brooklyn Nets, que van a ser uno de los dos equipos junto con los Chicago Bulls que van a tener espacio salarial para poder firmar agentes libres. ¿Y cuáles serían, en mi opinión, las opciones realistas? Yo aquí miro a Dillon Brooks por 20,9 millones, que va a ser expiring. Veo a Herb Jones con 14,8 millones, bastante asequible por parte de los Pelicans, que necesitan aligerar salarios. Y también Trey Murphy, que cobra 27 millones, que me parece difícil, pero tampoco es del todo descartable, porque los Pistons tienen elecciones de futuro, los Pelicans necesitan desprenderse de salarios, y ahora mismo con el proyecto actual que tienen es muy difícil que puedan pensar en un equipo que contenga a Herb Jones, a Trey Murphy, a Jordan Poole, a Zion Williamson, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha hablado también desde el mercado europeo de Isaac Bonga. A mí no me encaja en estos Pistons, me parece que es un jugador que en NBA ya ha cumplido su periplo, que en Euroliga pues ha tenido un par de temporadas buenas, la anterior con Partizan y la anterior con Bayern de Múnich. En mi opinión, es un jugador que deberíamos olvidarnos de él en NBA, pero Ryan Landon, que es una leyenda del baloncesto europeo en cierta medida con CSKA, pues conoce bien lo que tiene que decidir en términos de baloncesto europeo, y sobre todo su ojo, pues en los últimos años es, yo creo que incuestionable a la hora de construir este equipo. Los Pistons han llegado muy arriba, muy rápido, han pasado de estar en 2024 y ser uno de los peores equipos de toda la historia de la NBA a ser un conjunto de 60 victorias. Creo que van a seguir en la parte de arriba, quizá den un paso atrás respecto de la fase regular actual en el próximo curso, pero en esta agencia libre, en este mercado, los Pistons van a ser protagonistas, van a tener que agitar el árbol, y no me extrañaría que realicen un par de traspasos llamativos que consigan enmendar o al menos poner remedio a buena parte de los problemas que hemos visto durante estos playoffs. A mí me han gustado mucho. Es un poco agridulce el desenlace porque caes eliminado en un séptimo partido, pero yo creo que pueden estar contentos tanto los aficionados de los Pistons como desde la gerencia. Para mí es una temporada de 8,5, independientemente de esta eliminación en semifinales de conferencia. Han competido,
han crecido y al mismo tiempo se les han visto las costuras a un proyecto que ahora mismo, tras varios años de cocción, yo creo que está en el punto perfecto para dar el siguiente paso, con Cade Cunningham como su estrella y con un futuro absolutamente brillante. Así que hasta aquí este vídeo, seguiremos comentando toda la actualidad de la NBA porque ahora empiezan las finales de conferencia, esta semana tenemos la Final Four de la Euroliga y también, como siempre, tenemos todo el análisis de lo que ocurra en los playoffs y en el cierre de la fase regular de la Liga Andesa aquí en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal, si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión. Un saludo y hasta la próxima, chao.